Está en línea Daniel Estico, vamos a conversar con él. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por el aporte que nos haces en cada conversación. Bueno, el gobierno ha iniciado detrás de la hojarasca mediática fenomenal que proponen los propios actores del gobierno, muy en particular sus diputadas enzarzadas. Hay una frase muy vieja que dice peleas propias de mecheras, ¿no? Bueno, una Sí, cosa por el estilo. Una acción desreguladora de un nivel nunca visto, inclusive desregulando cosas que la mayoría de los argentinos han desconocido siempre, como por ejemplo el tema del control de la equivalencia de valor radioeléctrico de los productos importados, ¿no? tal cual. Qué bárbaro. ¿Cómo ves ese esquema? ¿Cómo ves la profundización de ese esquema? ¿Ese esquema va a terminar favoreciendo la baja de precio? Sí, sí, no, indudablemente que sí, porque primero te facilita las cosas, segundo, hay una tangibilidad concreta de baja de costos, el gasto, perdón, el fenómeno más claro es que a partir de hoy creo que ya está bajando el impuesto país para los productos importados del 17.5 al 7.5. Ahí todo el mundo está haciendo una cuenta muy simple, que es que, bueno, los productos importados representan entre el 15 y el 20% del consumo nacional. Entonces una baja de 10 puntos te da que los precios tendrían que bajar o dejar de subir al menos en 2%. Lo que se olvidan algunos analistas es que cuando se forma el precio de un producto, si es 100, vos después tienes que agregar el arancel, en este caso adicional, del 10,5, pero sobre ese 10,5, el 21% del IVA, el 6% de ingresos brutos, el margen de ganancia sobre ese costo que tiene el distribuidor, etcétera. Así que al final del día la incidencia es mucho mayor. Los comerciantes, los industriales tratan de atenuar el efecto de decir, bueno, yo no sé si voy a bajar los precios, tal vez los deje de aumentar, hay que ver en qué momento va a empezar a regir, porque yo todavía tengo productos importados dentro de mis insumos o dentro de mis stocks, que voy a ver el beneficio cuando los reponga, pero claramente es un beneficio. Después todos los trámites que se están haciendo para el movimiento de mercadería, la famosa carta de porte, la renovación del registro de automotores, todo un montón de cosas que se están, como vos bien decís, que ya las tenemos tan asumidas que ni siquiera sabemos dónde estamos pagando de más por ese exceso de regulaciones. Pero claramente va a incidir en una baja de los costos y va a permitir consolidar la baja de la inflación, que como vos sabés, José Luis, Mm. el consenso de las consultoras que hace apenas un mes decían el gobierno va a tener dificultades para bajar la inflación del 4,5, ya está, eso es un piso muy duro de roer y le está dando a todo el mundo entre 3,5 y 3,8. Y encima para peor, para ellos y para bien para el gobierno, todas las estimaciones privadas desde los últimos 9 meses, o sea, desde diciembre para acá, le han pifiado eh, en un 10%. No se hace este porcentaje de porcentaje, pero para simplificar Sí. al oyente, quiere decir que si ellos prevén 3,8, al INDEC le puede dar perfectamente 3 o 2,9, porque le están pifiando feo. Con lo cual, es claro que hay una mejora en ese frente de baja de la inflación, que estas desregulaciones vienen a consolidar, ¿no? Ujú. Pero además hay otros factores, ¿no? Yo veía, ustedes son los únicos que lo publicaron en Infobae. Ujú. Camionero firmó un aumento trimestral alineado con la pauta del gobierno. Esto es inédito. Sí, es inédito, sí, sí. Es un rubro también que venía un poco adelantado, ¿no? Es uno de los rubros que menos le cayó el salario real. Hay otros que están todavía muy Sí, castigados, claro. como el comercio, como el turismo, como los en servicios públicos del sector público. No me refiero al sector energético, no me refiero al sector petrolero, sino la administración pública, etcétera, están con salarios rezagados, ni que hablar del periodismo. Así que Ujú. hay muchas actividades
están con salarios recontra rezagados, y hay otros que estaban adelantados o menos castigados, como camioneros, bancarios, petroleros, etcétera, que es lo que hace que ayer mismo el presidente de la Nación ratificara que hay 4 meses consecutivos en que el salario real de la economía está aumentando. Bueno, está aumentando como promedio, pero no es una media generalizada, ¿no? No, bueno, de hecho, evidentemente, a ver, me parece que se diluye la pérdida de sentido de dónde venimos, ¿no? Ahí está volando hoy a la mañana en Twitter ese esquema de comunicación que parece que tanta gente odia, no solo en Brasil con Lula y el ministro de la Corte, sino también acá en la Argentina, por lo que veo de muchos colegas de Capital. Un video de una entrevista en un streaming al exministro Guzmán, donde reconoce que extendieron la duración del cepo, perdón, ¿cómo se llama? Del bloqueo durante la pandemia, porque Sí, políticamente les rendía. claro. Lo reconoce Guzmán. Sí, no, claramente, por eso la economía está recontra regulada, y lo que está haciendo Federico Sturzenegger, cumpliendo con su palabra de regularizar en forma acelerada, que no está solo en esa estrategia, porque él manda la dirección, pero después vos ves como comercio, como turismo, como otros sectores de la economía están desregulando, el Banco Central están desregulando permanentemente, y eso a la larga favorece la vida de los argentinos, y bueno, y va todo alineado al objetivo de que por un lado baje la inflación, y que por otro lado la economía empiece a crecer, porque empieza a rendir los aumentos salariales, los aumentos de jubilaciones, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo durante todo el fin de semana y razonablemente mucha crítica a distintos municipios que están subiendo la tasa de servicios urbanos. En particular Lanús lo llevó a 6% sobre ventas, Sí. con lo cual en términos de precio final para muchos vecinos de Lanús va a empezar a ser conveniente ir a comprar a otro lado que no sea dentro del partido de Lanús, ¿no? Bueno, claro, justamente vos hacías referencia a la Red X y el intendente de 3 de febrero, ¿no? Diego Uh-huh. Valenzuela, justamente decía que había que publicitar los municipios en el cual tienen las tasas municipales de ingresos brutos más bajas, para alentar a que los consumidores vecinos digan, bueno, si en tu distrito te están castigando, te están poniendo más tasa de alumbrado, más tasa de higiene, más tasa de ingresos brutos, etcétera, etcétera, correte al barrio de enfrente y vas a pagar mucho menos. Y lo que vos bien decís, que si en Lanús te empiezan a carecer los productos, y está muy cerca Loma de Zamora o está muy cerca Avellaneda, que tiene gran provisión de productos, y entonces van a ver, ese intendente lo que va a perder es recursos, porque el consumo en la medida de lo posible se va a desplazar a los vecinos que no están muy lejanos, ¿no? Sí, más digamos, en el Gran Buenos Aires, aunque aparece como una masa compacta, las diferencias están y existen, ¿no? Y la gente está muy acostumbrada a moverse. Por ahí es más difícil moverse en ciudades como la nuestra, de un lado para el otro, donde a veces termina Claro. imperando algún criterio de comodidad independientemente del precio, pero en el Gran Buenos Aires me parece que esto es distinto. Y está bueno lo que plantea Valenzuela, realmente está muy bueno. Claro, yo lo que ponía, le respondía en X, es que, porque justamente rápidamente salió el ministro de Economía a titular con que un me gusta, el mensaje de Diego Venezuela. Dije, bueno, ojo con tentar al gobierno a que regule, que tengan que informar todos los industriales, los comerciantes, cómo se desagrega el precio del producto, porque cuando estás ya regulando la economía, no vaya a ser que te inventen una nueva regulación y que te obligan a etiquetar los productos con el componente impositivo. Eso lo tendría que hacer en todo caso por decisión propia el propio municipio o a quien le interese, pero basta de poner más de regulaciones, ¿no? Más regulaciones. Entonces sería bueno que en forma voluntaria se empiece a precisar cuánto se paga el impuesto. El caso más palpable por la magnitud de los valores Uh-huh. los vemos en los electrodomésticos
o los automotores, el 50% del auto es impuesto. Vos Sí, le sí. ponés el arancel de importación, el 21%, el patentamiento, el registro automotor, etcétera, etcétera, cuando te querés acordar el traslado, el flete, etcétera, un montón de cargos que tiene el precio de la unidad, y estás pagando el doble de lo que es el precio salido de fábrica, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, eso es parte de lo que hay que desalambrar, diría, ¿no? En líneas generales. Exacto, sí. Pero tiene que tener efecto en no demasiado tiempo todo esto que se está desregulando, porque en el caso de la desregulación del viernes, que tiene que ver con esto, con el tema de la comprobación de la calidad eléctrica, si vos traías computadoras de Apple y tenías que llevar un certificado que decía que era compatible con el sistema eléctrico argentino, ¿no? Este, Claro, eso por un lado, pero la medida incluso es más amplia, Jacobo, por José Luis, por lo que yo lo estuve viendo, porque antes para ingresar a la Argentina cualquier producto, para nacionalizarlo, tendrían que pasar por un filtro que era verificar la aceptación por las normas nacionales. Y la medida que se dispuso es, si tal medida, tal producto, tal unidad está certificada en origen, por ejemplo, un auto alemán o un auto americano o una licuadora alemana, etcétera, está certificada en origen y está incluso certificada para ingresar a otro continente, un producto americano está certificado para ingresar a Europa o viceversa. Entonces, en la Argentina hay que eliminar ese trámite. Es como que se puede decir el nombre porque acá en Argentina ni se produce y prácticamente ni se vende. Es como que en la Argentina, para que vos ingreses un Tesla, un auto automotor de altísima gama, tenga que pasar por el filtro de la aduana y de los sistemas de verificación para ver si la unidad reúne las condiciones técnicas para circular en la Argentina. Ese será el problema del consumidor, que diga, che, ojo que este auto tiene casi un efecto suelo, tiene 10 centímetros de diferencia del suelo y con los baches que tenemos en la Argentina lo vas a romper en 2 segundos. claro. Pero no tiene nada que ver con poner esa traba de regulatoria que al parte no es gratis. Eso Ujú. te cuesta una tasa, ¿no? Cuesta una tasa y las tasas adicionales por afuera para que se agilice el proceso aduanero, Tal cual, tal ¿no? cual, tal cual. Por eso, como vos bien decís, todo eso tendría que manifestarse más rápido que tarde, pero estamos en Argentina, así que es impredecible si Sí. eso va a ocurrir, pero claramente hay una tendencia y no es casual que insisto que agosto, que generalmente julio y agosto son meses de alta inflación en la Argentina por la estacionalidad del sector de los productos frescos agropecuarios, estemos hablando de que la tasa de inflación es menor a la de noviembre que dejó el José Luis, Masa. sí, sí, José Luis Massa, del 12,5, estamos hablando del 3,8, menos de la tercera parte, ¿no? Sí, sí. No, 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 ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, Por eso eh, lo que uno cuestiona es a veces la miopía de legisladores cuando comparan el veto presidencial que salió y publicado en el Boletín Oficial sí. a la reforma previsional con que hay plata para aumentar 100.000 millones de pesos el presupuesto para la CIDE. Pero son chicanas, Lo que, esas son chicanas de toda la vida. claro, pero confunden al oyente porque la masa de ABL para los jubilados en un año son prácticamente 18 billones de pesos, o sea, son prácticamente 360 veces lo que es el aumento del presupuesto para la CIDE. Entonces, hay una dimensión, una brecha tan grande entre lo que comparan como que es posible, o los otros que dicen, no, ¿y por qué no aumentas un impuesto? ¿Por qué bajaste impuesto a los bienes personales? O si quieren que la economía siga encorsetada, que siga atrasada, y por suerte esperemos que el gobierno logre los 2 tercios para que la medida no sea rechazada. Eso no quiere decir, y con esto termino Sí. la idea, de que los jubilados estamos ganando bien, los jubilados estamos por el piso, Ujú. pero la medida para fortalecer la jubilación es ser creativos en que en Argentina se favorezca el blanqueo de personal para que haya más aportantes, hay que seguir tomando medidas para que la economía crezca, y entonces automáticamente
la ANSES va a mejorar sus ingresos y va a poder disponer aumentos adicionales, pero si se quiere hacer atajos, vamos a volver atrás de echar por tierra todo lo ganado en tan solo pocos 9 meses, ¿no? Sí, claro. Bueno, también hay que decir eso, que llevamos apenas 9 meses. Bueno, como siempre, te agradezco mucho la ilustración sobre estos temas. Muchísimas gracias. Buena jornada. A vos, José Luis, por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, a quien escucharon a Daniel Estico, periodista.